En este vídeo voy a contar lo imprescindible que hay que saber para recargar un vehículo eléctrico, las nociones básicas. Así que suscribiros al canal para conseguir ofertas y para participar en sorteos que vamos a realizar de puntos de recarga. Soy Iván Ramírez y este es el canal de Puntos Recarga Madrid. La carga la podemos dividir en dos grandes grupos: carga en corriente alterna y carga en corriente continua. La corriente alterna va a ser una carga lenta, la que podemos instalar, por ejemplo, en nuestras viviendas, o la que podemos ver en carga pública, pero siempre a corrientes por debajo de los 22 kilovatios. Normalmente suele ser monofásica, a 7,4 kilovatios, o trifásica, hasta 22. Por otro lado tenemos la carga en corriente continua, que es carga rápida, que normalmente suele ser carga pública, y son los cargadores que podemos ver en las estaciones de servicio. Empiezan a partir de 30 kilovatios y desde ahí para arriba cargadores de 50, de 80, de 120, de 250, incluso 300 kilovatios. Dentro de unos años empezaremos a ver cargadores todavía con más potencia. En corriente alterna, lo más básico que tenemos, podemos cargar en una toma convencional tipo SUCO, como esta que tenemos aquí. Podemos utilizar nuestro cargador ocasional, que normalmente siempre viene con nuestro vehículo eléctrico, y aquí podemos cargar un vehículo. ¿Cuál es el problema de esta toma? Que es una toma con muy poca potencia. Te va a dar 10 amperios, 2 kilovatios como máximo. Va a tardar muchísimo en cargar una batería. El tiempo de carga va a depender siempre de la capacidad de la batería del coche que queramos cargar. No es lo mismo una batería de un híbrido enchufable, que puede tener 12 o 13 kilovatios hora, a una batería de un coche 100% eléctrico que puede tener 60, 70 o hasta 100 kilovatios hora. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver lo que puede tardar cargar esa batería en un enchufe convencional. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Podemos cargar en cualquier enchufe, pero siempre hay que tener cuidado en cómo está la instalación de ese enchufe. Tener en cuenta que cuando se fabricó, cuando se construyó esta toma, no estaba pensada para cargar vehículos. ¿Qué quiere decir? Que antes de enchufar un vehículo siempre hay que comprobar que ese enchufe tiene toma de tierra y que la sección de los cables es adecuada para poder cargar un vehículo. Seguimos en corriente alterna, pero ya nos vamos a una carga un poquito superior, carga modo 3. Vamos a tener un poquito más de velocidad y sobre todo más seguridad en la carga. Estos cargadores pueden venir con su manguera incorporada para directamente enchufar al coche, o que vengan con un tipo socket, como es este caso, y que tengamos que utilizar nuestra propia manguera que tenemos en el coche para poder recargarlo. Cargadores van desde 7,4 kilovatios, que es el monofásico, hasta 22 kilovatios. Igual que os comentaba antes, va a depender de la capacidad que tenemos en la batería para ver el tiempo de carga que vamos a necesitar para recargar todo nuestro vehículo. Hago una cuenta rápida: si el cargador es de 7,4 kilovatios y nuestro coche tiene 77 kilovatios, pues vamos a estar muy cerca de las 10 horas para poder recargar el 100% del vehículo. Este tipo de cargadores se pueden poner en carga pública, pero no es lo más recomendable, ya que un vehículo tiene que estar muchas horas conectado a este tipo de cargadores para coger algo de autonomía. Lo mejor de la carga alterna es que sea vinculada, que lo instales en tu garaje, tu casa unifamiliar, y que esté el coche enchufado durante prácticamente toda la noche. Cuando tú llegas a casa, enchufas el coche y el coche va a ir cogiendo potencia hasta el día siguiente que tengas que salir. No vas a tener que ir a posta a cargar, sino que cuando el coche está aparcado en su lugar habitual es cuando va a ir cogiendo la carga. Este modo de carga ya te da una seguridad. ¿Por qué? Porque hace una vinculación entre el coche y el cargador. Hay un cable de control pilot que lo que hace es mandar una señal para que el cargador en todo momento lea la potencia, vea el neutro, vea la toma de tierra, vea que los parámetros de la red son seguros para que el coche acepte la carga. Eso, una toma SUCO convencional no lo tiene, pero estos cargadores modo 3 ya sí tienen esa comunicación. Una de las cosas buenas de esta carga en corriente alterna es el precio. Es un precio muy barato, tan barato como tú pagues el kilovatio hora en la factura de la luz. Puede ser, ahora mismo hay tarifas pues que pueden estar en torno a los 10 céntimos perfectamente. O si tienes energía solar, si tienes placas fotovoltaicas, te puede salir incluso gratis la recarga con excedentes fotovoltaicos. Hay tarifas, hay diferentes tipos de tarifas de vehículo eléctrico en el que podemos cargar el vehículo por la noche a 0,03 céntimos. Entonces, el precio tiene una horquilla bastante amplia, pero siempre va a ser un precio económico. Siempre cargar un vehículo en tu casa con este tipo de cargador te va a salir alrededor de €1 o €1,50 aproximadamente. Otra de las ventajas que tiene este tipo de cargadores es poder disponer de un control dinámico de potencia, que esté en todo momento el cargador leyendo la potencia que estás consumiendo en casa
para que se vaya balanceando con esa potencia. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes contratado 5 kilovatios, el coche cuando llegue se va a poner a cargar a 5 kilovatios, que es lo máximo que tienes contratado. Pero si detectas que tienes consumo en casa, que tienes una vitrocerámica, un aire acondicionado y consume 2 kilovatios, el punto de recarga automáticamente baja a 3. Y de esa manera se va regulando para que nunca te excedas de la potencia contratada y tengas esos cortes que tan molestos pueden resultar. Y el otro tipo de cargadores que tenemos son cargadores en corriente continua o cargadores rápidos, como este que tenemos aquí atrás. Y van desde potencias de 30 kilovatios hasta 300 kilovatios, que es lo que hay actualmente en el mercado. En el futuro vendrán cargadores incluso más rápidos. Dependiendo del tipo de potencia, la potencia que tengamos, la velocidad de carga que tengamos, yo recomiendo utilizarlos en unas ubicaciones u otras. Por ejemplo, este cargador de 50 kilovatios o uno de 30 kilovatios, me parece que son cargadores muy recomendables para sitios como este, un centro comercial, un restaurante donde vamos a pasar una hora, podemos ir a comer, podemos ir a hacer unas compras y aprovechar y cargar nuestro vehículo eléctrico. Cargadores todavía más rápidos son los que yo recomiendo en las estaciones de servicio para cuando vayamos de viaje y necesitemos hacer una parada lo más rápido posible para continuar con nuestro viaje. A partir de ahí, me parecen cargadores que deberían de ser de más de 120 kilovatios. 120 kilovatios, 150 kilovatios, incluso 300 kilovatios. De esa manera lo que hacemos es que paramos, hacemos una carga lo más rápidamente posible y continuamos con nuestro viaje. Hay que tener en cuenta una cosa muy importante, el precio de la carga. El precio de la carga, cuanto más rápido es, más cara también va a ser, ¿vale? No es lo mismo cargar los cargadores que estábamos viendo antes de 7 kilovatios, que hablábamos que es un precio que, al kilovatio prácticamente que cargábamos en casa, a estos precios que ya tenemos aquí. Os dejaré por aquí una tabla para que veáis más o menos, pero los precios van a andar, este cargador de 50 kilovatios puede rondar los 30 céntimos, 35 céntimos el kilovatio hora, e incluso si nos vamos a cargadores más rápidos, como puede ser de Ionity o de Tesla o tal, pues nos vamos a meter por encima de los 50 céntimos, 65, incluso 70 céntimos el kilovatio, lo que se va a equiparar mucho a lo que es repostar combustible actualmente. La carga en corriente continua, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Una es que no se debe abusar. Tampoco hay que volverse loco. Hay gente que dice, no cargo en corriente continua nunca porque se degrada la batería, tal y cual. Una cosa es no cargarlo nunca y otra cosa es cargarlo todos los días. Si tú haces un uso normal, que cargas cuando vas de viaje o cargas de vez en cuando, a la batería no le va a pasar absolutamente nada, ¿vale? Se puede hacer una carga en corriente continua sin ningún tipo de problema. Y el otro aspecto a tener en cuenta con la carga en corriente continua es la curva de carga, ¿vale? Igual que en corriente alterna enchufamos el coche y siempre va a cargar a esa potencia que el cargador o que la potencia de casa nos permita, en corriente continua no, en corriente continua el cargador va a tener una potencia máxima, ¿vale? Que puede ser de 200 kilovatios, por ejemplo. Luego hay que ver que el coche la admita, porque no todos los coches admiten esa potencia. Tú puedes tener un cargador de 200 kilovatios, pero que tu coche solamente carga hasta 120, tu coche va a cargar hasta 120. Y luego existen curvas de carga, ¿vale? Tanto los vehículos como los propios cargadores tienen unas curvas de carga. ¿Qué quiere decir? Que para que cargue a ese pico máximo de potencia que te da el cargador y el coche, se tiene que cumplir una serie de condiciones, ¿vale? Que el cargador tenga esa potencia disponible, que el coche tenga la temperatura en la batería idónea para admitir esa carga, y esa curva de carga lo que va a hacer es que va a ir cayendo según la batería se va cargando, de tal manera que podemos llegar a coger el pico de carga durante un tanto por ciento hasta que llegues a un 40 o un 50% y luego esa carga va a ir cayendo y va a ir disminuyendo y va a cargar cada vez más lento. Por eso mi consejo es cargar hasta el 80%. Desde un 80% hasta un 20% el coche va a cargar siempre muchísimo más lento. Una particularidad que tienen los puntos de carga pública, que es carga rápida, es que te cobran por esas cargas, lógicamente. Pueden ser gratuitos, pero lo normal es que la carga rápida te cobren por ello. Y hay diferentes maneras que están haciendo ahora mismo las empresas que están montando puntos de recarga pública, diferentes maneras de cobrarte por esas cargas. Puede ser a través de registrarte en su aplicación, puede ser a través de llaveros Bluetooth, de tarjetas RFID. Yo siempre lo que me gusta y lo que aconsejo y lo que creo que debería ser es que los cargadores llevaran un TPV. ¿Para qué? Para que tú llegaras con tu vehículo, lo enchufaras, lo cargaras y simplemente pasaras tu tarjeta de crédito para que te cobraran por la carga. Todo eso de las aplicaciones, de las tarjetas y los llaveros está muy bien, pero al final tienen que darte siempre la opción de que sea algo sencillo, que no te tengas que registrar y perder mucho tiempo. Simplemente llegar, enchufar, cargar y cobrarte con tu propia tarjeta de crédito. Aprovechando que estamos hablando de carga en corriente continua, de carga rápida, de carga en vía pública,
hay que hacer hincapié en la señalización de esos puntos de recarga. La movilidad eléctrica no se podrá imponer, no podrá llegar masivamente hasta que no haya una señalización de puntos de recarga como Dios manda. Igual que hay señalización para todas las gasolineras o todas las estaciones de servicio que encontramos en las carreteras, tú vas conduciendo y tú no vas mirando aplicaciones a ver dónde hay una gasolinera, ¿no? Tú simplemente vas conduciendo y cuando ves que te queda poca gasolina o que quieres parar a comer, ves las señales de la carretera y paras a hacer lo que tengas que hacer, recargar el coche o comer o dormir o lo que sea. Hay que señalizar los puntos de recarga. Igualmente que está señalizada la vía de servicio, hay que señalizar los puntos de recarga y la potencia de esos puntos de recarga. En el momento que tengamos eso, se va a facilitar muchísimo hacer viajes con vehículo eléctrico. Se acabarán aplicaciones, se acabará la planificación, porque yo iré conduciendo mi vehículo y cuando vea que me queda poca batería en la propia carretera, me señalizarán si hay puntos de recarga en los próximos kilómetros y la potencia de esos puntos de recarga. Entonces, aprovecho que tenemos este vídeo sobre la recarga de vehículo eléctrico para hacer hincapié en que esto es urgente, que se tomen medidas y que se empiecen a señalizar los puntos de recarga en todas las carreteras. Aquí podemos ver los diferentes tipos de conectores que hay en carga rápida. Este es el CCS, ¿vale? Que es, aquí podemos ver que tenemos el Control Pilot, la toma de tierra, el Protection Pilot y las tomas de corriente continua positivo y negativo. Este digamos que es el estándar que más coches utilizan, ¿vale? Todos los coches europeos, coches americanos, prácticamente es la toma que se ha estandarizado. Pero todavía quedan algunos vehículos asiáticos, recuerdo el Mitsubishi Outlander, el Nissan Leaf, no sé cuál más, que todavía usan esta toma CHAdeMO, pero que prácticamente está en desuso y ya no vamos a encontrar muchos cargadores que ya no instalan este tipo de conector. Se ha quedado un poco obsoleto. Esto, como es un trío, tiene una manguera, pero vemos que es en AC, en corriente alterna, que es como lo que hemos estado viendo para cargar a 22 kilovatios en corriente alterna. No es un cargador de carga rápida, sino carga lenta. Si tienes un vehículo eléctrico, tienes que tener siempre un par de cables en el maletero que te van a ayudar a recargar tu vehículo. Por un lado, vas a tener que tener un cable tipo 2, que te va a valer para cuando llegues a un centro comercial o llegues a un cargador público y tengo una toma socket. Con esto puedes enchufar una punta al cargador y la otra punta al vehículo. Es un cable imprescindible, es un tipo 2. Este cable hay que tener cuidado porque aunque parece muy sencillo, hay que tener en cuenta dos cosas. Puede ser monofásico o trifásico. Yo siempre recomiendo que sea trifásico y eso lo podemos ver aquí. Vemos los pines de carga que pone neutro, L1, L2, L3 y toma de tierra. Pues en este vemos que es trifásico, todos los pines vemos que tienen su conector. Cuando es un cable monofásico, el L1 y el L2 están sin cablear. Aquí no tienen ningún tipo de conector. Entonces ese cable solo valdría para cargar hasta 7,4 kilovatios. Muy importante. Y la segunda cosa importante es la potencia que admite el cable. Eso hay que ver el grosor y sobre todo en la pistola podemos ver que sea de 32 amperios, porque los hay que son de 16 amperios. ¿Qué quiere decir? Que son más finos y 16 amperios solamente nos va a dar 11 kilovatios en trifásico, que no está mal, pero si lo conectamos a un cargador monofásico se nos va a quedar en 3,6 kilovatios. Entonces es importante tener este cable, pero tener en cuenta que sea trifásico y que sea de 32 amperios. Y el segundo cable que hay que tener sí o sí es un cargador ocasional. Esto ya no es solamente un cable, sino como veis tenemos un pequeño cargador entre medias de las dos tomas, de la toma tipo Shuko y de la toma tipo 2. Esta sería la que iría al coche y esta sería la que podríamos conectar en cualquier enchufe que nos encontráramos. Como decíamos antes, hay que tener mucho cuidado donde enchufamos y siempre ser precavidos y bajar el amperaje por debajo de 10 amperios. Si es un enchufe que no conocemos y tenemos que cargar sí o sí en una casa rural, en un hotel que no conocemos muy bien, yo recomiendo enchufar y en el coche bajar siempre la carga 6-7 amperios. Es una carga muy lenta, pero que nos va a dar de sobra durante una noche para tener autonomía suficiente para seguir nuestro viaje o para buscar un cargador de más potencia. Pues hasta aquí el vídeo, la pequeña guía sobre la recarga de vehículos eléctricos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis que haga un más vídeo de este tipo, ya sabéis, darle like, suscribiros y sobre todo estar muy atentos al canal. Vamos a empezar a realizar sorteos de puntos de recarga y además, si estáis suscritos al canal, nos lo decís y tendréis ofertas para instalar vuestro punto de recarga.